Cántala conmigo. Bienvenido al estudio de la palabra guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @Soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y compártelo. Bendito sea el Señor. Vamos a dar inicio en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas y ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, del maligno. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Oh Santo Espíritu de Dios, glorioso, poderoso, bendito Espíritu del Padre y del Hijo, te invocamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar, a este espacio virtual, donde no estamos reunidos presentes cada uno, pero estamos reunidos en torno a la fe, dispuestos por medio de este medio para poder juntos como hermanos avivarnos en la fe, acrecentar la fuerza en nuestro espíritu para aprender, para alimentarnos de la palabra. Ven Espíritu Santo de Dios desde lo alto, ven Espíritu Divino que te mueves entre las aguas, ven Espíritu Divino que te mueves en todo lo creado. Ven sobre cada uno de nosotros, lávanos, límpianos, sacúdenos Espíritu Santo para despertarnos. Circuncida nuestro corazón, Espíritu de Dios, de aquello que todavía no hemos podido arrancar. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a tener dominio de la mente, a dominio de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros labios, para que en este momento, juntos como hermanos, podamos edificarnos, podamos alabar a nuestro Dios. Hermoso Espíritu de Dios, sé tú bienvenido. Toma dominio y control a nuestro alrededor. Toma dominio y control sobre cada uno de nosotros. Revístenos de luz, danos sabiduría y danos inteligencia, danos discernimiento para esta santa palabra que vamos a leer, para esta palabra que vamos a tratar, para que ella se convierta en nosotros, en ese alimento, se convierta en fuerza, para que ella se convierta para nosotros en luz, en vida, en abundancia. Bendito Espíritu de Dios, dirígenos para que nosotros podamos ser dóciles y eso se pueda convertir en nosotros verdaderamente en esa fuerza que necesitamos. Dirígenos, Espíritu de Dios, tomando dominio de nuestro sentido, de todo nuestro ser. Dirígenos, Espíritu Santo, para que nuestros labios abren la verdad y nada más que la verdad. Y aparta la mentira y engaño de nuestros labios, para que así no se pierda ninguno de nuestros hermanos. Y así podamos hablar solo lo que es grato a Dios, lo que edifica para su hermoso bello reino, lo que nos acerca al reino de los cielos, para gloria de nuestro Señor Jesucristo, para edificación del santo reino de Dios, para nuestra conversión, para nuestro bien. Bendito Espíritu de Dios, a cada uno de mis hermanos donde ellos estén, ahora sea recubierto por tu presencia poderosa, sanadora, limpiadora, de esa presencia que nos libera, que nos sana, que nos llena de esa fuerza celestial.
Gracias Espíritu de Dios. Gracias Padre Santo. Gracias Dios Todopoderoso y Eterno. Glorioso Santo de Israel, Dios Todopoderoso. Toda la adoración y toda la alabanza, el poder y la grandeza en el nombre de Cristo Jesús. Señor y Dios nuestro. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Bueno, muy bien. Buenas noches para todos. Una vez más nos volvemos a reunir. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más hoy poder estar junto a ustedes y a todos los que nos acompañan. Hoy vamos a seguir entonces con el libro de Jueces. Quedamos en el capítulo número 8, si no estoy mal. Me corrigen si no es así. Creo que vamos a iniciar el capítulo número 8 del libro de Jueces. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Dijeron los hombres de Efraín a Gedeón: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? Eso de no llamarnos cuando saliste a combatir contra Madián. Efraín era una tribu. Gedeón pertenecía a la tribu de Benjamín. ¿Por qué los de Efraín le estaban haciendo reclamo? Porque en las guerras anteriores, cuando le dijo Josué a las tribus: bueno, ya ustedes pasamos el Jordán, ya Dios les ha dado y les demostró que está con ustedes, ya ustedes tienen que tener la confianza de salir y conquistar los terrenos. Entonces entre ellos se pusieron de acuerdo y se hicieron como una promesa entre ellos, que cuando fueran a pelear por un territorio iban a acompañarse de los otros para ir y vencer. En este caso Gedeón no tomó a gente de la tribu de Efraín, y por eso le dice la gente tribu de Efraín: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? Eso de no llamarnos cuando saliste a combatir contra Madián. Y se querellaron reciamente contra él. Les respondió Gedeón: ¿qué he hecho yo que se pueda comparar con lo vuestro? ¿No es mejor la rebusca de Efraín que la vendimia de Ebiezer? En vuestras manos ha entregado Dios a los príncipes de Madián, Oreb y Zeb. ¿Qué he hecho yo que se pueda comparar con lo vuestro? Con esta respuesta se calmó la ira que contra él habían concedido. A veces las personas pelean más por los métodos que por los resultados. En este caso le estaba tratando de dar a entender Gedeón que lo importante eran los resultados. Si es para el bien de los demás y si no se hizo anormal, pues recibe. La palabra. ¿Ya? A veces esos son una muestra como de celos que no son adecuados. Resulta que una vez, hace unos años atrás, cuando yo estaba trabajando en Barranquilla, mira cómo uno hace unas cosas con buenas intenciones y a veces son mal interpretadas, pero a veces son celos. Son celos que a veces llevan a crear eso. Por eso es que los celos no son muy buenos consejeros ni son buenos aliados. Y de controlar los celos es muy importante. Resulta que en mi trabajo hay alguna figura que se llama en la empresa el grupo de apoyo. Y somos 3: trabajo social, psicología y nutrición. Tenemos un rol, aparte de nuestro trabajo específico, tenemos un rol que entre los 3 tenemos que hacer actividades que son a veces para los demás y ayudar a la administradora. Entonces resulta que a veces a mí me enviaban, les enviaban actividades de educación que tenían que hacer.
Y ellas me decían, Henry, ayúdanos a hacer esta actividad. Y yo iba y les ayudaba, porque ellas a veces no sabían manejar el sistema, las cuestiones de audiovisuales, de computador y de todo eso. Y yo conté conectarla y ayudarle a todo eso. Yo siempre les ayudaba. Pero cuando a mí me tocaba, como yo sabía hacer todo eso, y si yo veo una persona ocupada y yo sé hacer eso, pues yo para qué la voy a, como dice, a molestar. Entonces resulta que yo me inventaba ciertas cosas, pues como era hábil con las cuestiones audiovisuales y hacía. Entonces resulta que yo hacía esa charla. Una vez el jefe le gustó mucho eso y la salió como a relucir. Resulta que a las compañeras no les gustó. O sea, no les gustó, no. Alguna vez yo seguía haciendo mis prácticas y ellas me dijeron que por qué yo era individualista y yo a ellas no las... no, ellas pusieron la querella para hablar con la administradora de que porque no, yo no estaba trabajando en equipo con ella. Yo quedé totalmente sorprendido y en plop cuando uno dice, wow, ¿y aquí qué pasó? No, porque es que cuando nosotros vamos a hacer actividades, nosotros te invitamos a ti para que se vea el trabajo de todos. Y tú vas a hacer actividad y tú no nos invitas a nosotros. Y yo quedé como... Y yo no sabía todo eso. Creemos que tú siempre... Entonces lo que dieron a entender era que yo estaba buscando méritos para mí solo, réditos para mí solo. Y yo le dije, no. Lamento que ustedes hayan entendido eso, pero eso no fue mi posición. Primero que todo, las charlas que yo hago, las hago porque son netamente de psicología. O sea, es un tema netamente mío. Como así cuando a ti te mandan un tema netamente tuyo. Sí, pero yo no participo en tu charla, sino que yo te voy a ayudar a poner las cuestiones audiovisuales. Entonces, si lo mío es psicología, yo sé manejar lo audiovisual, sé ponerlo, y yo puedo recoger las firmas solo, pues, y yo las veo a ustedes ocupadas, yo para qué las voy a molestar. Si ustedes están ocupadas, yo voy y lo hago. O sea, yo en eso no tengo problema. ¿Ya? Yo en esa parte yo me desenvuelvo rápidamente y yo la hago. O sea, yo nunca lo he hecho con otro tipo de intención, simplemente que para mí eso es ágil y yo lo puedo hacer rápido, entonces no las quería interrumpir. Entonces mire que ellas interpretaron era que yo quería ganar méritos ante los jefes para estar por encima de ellas. Y les aclaré y entonces el jefe dice, me dio la razón. Y a veces nosotros interpretamos, pensamos mal de los demás, a veces por cosas dejarnos llevar de los celos. Por los celos a veces pensamos mal acerca de otra persona. Por los celos se acaban parejas. Entonces, los celos son cosas importantes que hay que saber dominar. Sobre todo a veces cuando tenemos el ímpetu de querer sobresalir. Eso la palabra de Dios y Pablo lo llama en la palabra de Dios vanagloria. Tenemos que tener mucho cuidado con la vanagloria. La vanagloria es eso, querer yo ganarme créditos y méritos y llamar la atención para mostrar. No, que si te vas a mostrar que sea el mismo hecho, no porque tú lo estás buscando intencionalmente. Porque en los asuntos del evangelio hay que hacer como dijo Juan el Bautista. Yo tengo que decrecer para que él aumente. Cuando dijo eso Juan el Bautista se refería a nuestro Señor Jesucristo. Que ya la obra de él en el desierto tenía que decrecer para que la de él, la de nuestro Señor Jesucristo, comenzara a crecer mucho más. Y ahí es cuando él tenía que comenzar ya a decrecer. Entonces, la vanagloria es la que nos lleva muchas veces a esas confrontaciones que se ven en todas las comunidades, de quererme mostrar, de querer ser más, de querer sobresalir. Eso es algo que está dentro del ser humano porque hace parte muchas veces de eso que está en el ser humano. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser vigilantes de eso. Eso es como la envidia, eso es como la prepotencia, eso es como el orgullo. Muchas veces tenemos un poquito más de una que de otra.
Nadie puede decir en esta vida soy cero orgulloso, nadie puede decir en esta vida soy cero ambicioso, nadie puede decir en esta vida soy cero prepotente. No, todos tenemos algo de ello en cierta situación. Pero hay unos que tienen un poco más de una que del otro. Yo puedo ser más orgulloso, pero no ser tan envidioso. Mi hermana puede ser más envidiosa, menos orgullosa. Hay otro que no es envidiosa, pero es muy codiciosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En la vida todos siempre tenemos una inclinación porque hace parte de lo que es la carne, de lo que está en la carne. Entonces, como eso está en la carne, por eso es que la palabra de Dios dice que hay que crucificar la carne. Porque en la carne es donde están esos vicios. Y aparte de los vicios, donde está eso. Bueno, que no está solo en la carne, eso está también en el alma. Por eso, el control de todo eso que hay en el alma. Entonces, cuando yo fortalezco mi espíritu, yo ayudo a debilitar todo eso que aparece allí. Por eso es importante nosotros cada día pedir a Dios que nos ayude dentro de nosotros a tener un corazón sencillo, humilde, amoroso, que nos ayude a vencer todos esos sentimientos egoístas, de envidia, de prepotencia, de soberbia, ¿sí? De egoísmo, bueno, todo eso, de orgullo, que a veces no nos lleva a nada bueno. Lo que a veces nos hace es obstruir. Entonces, tenemos que tratar, el pueblo de Israel, Efraín, se llenó en ese momento, fue de un celo. Porque el resultado que dio fue un resultado muy bueno. Y Gedeón lo consiguió siendo el más joven sin tener que tener la necesidad de todos ellos que eran valientes luchadores. Como quien dice, el enano se les creció. Entonces Gedeón le está diciendo, pero mire, yo he traído para ustedes, hermanos míos. Es como decirle, mire, yo he traído para ustedes el alimento. Y lo conseguí de la buena forma. No fui a robar, no fui a hacer daño al otro, no fui a hacer algo malo para traer. Lo traje de alguna forma honrada y adecuada. Aquí está. Y a ellos se quedaron como que no les gustó mucho esa parte. Entonces, ¿por qué? Porque a veces lo que queremos es querer robar los méritos y eso. Eso es muy común hoy en la humanidad. Eso es muy común y esas son de las cosas que hay que nosotros comenzar a tener a raya, dominadito, por lo menos hacer mucha conciencia. Si en nosotros se despierta eso, poderlo dominar. Porque eso suele a veces querer como encenderse en nosotros, que hay que hacer, saberlo dominar. No pensarlo dos veces antes de poder dominar todo ello. Entonces, es importante tener en cuenta eso, no dejarnos llevar de los celos. Los celos no son buenos consejeros. Los celos no son buenos para ayudarnos a descansar. No son buenos para tomar decisiones, para ver la situación clara. Cuando uno tiene celo, uno no ve la situación objetivamente y claramente. Nos ciega mucho. Entonces hay que tratar de controlar y dominar todo ello. Mira que por celos muchas relaciones de pareja han terminado. Por celos, la pareja ha matado a la otra por celos. Esos celos tan enfermizos y desmedidos. Hay que tener cuidado. Y menos uno como cristiano no debe tener un celo enfermizo. Porque yo me refiero a esos celos enfermizos, que son muy delicados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de no dejarnos llevar de ellos, de los celos, ni de la vanagloria. Como cristianos debemos tener
mucho discernimiento y control para saber si eso se está manifestando en cada uno de nosotros para saberlo manejar. Dicen entonces el versículo 4, Gedeón llegó al Jordán y lo cruzó con los 300 hombres que tenía consigo. Recuerda que de Gedeón luchó solo 300 hombres contra más de 10.000, creo que eran como 100.000. Solo 300 hombres porque el Señor le dijo, solo 300 hombres iba a llevar él a la lucha y a la pelea. Gedeón llegó al Jordán y lo cruzó con los 300 hombres que tenía consigo, cansados, pero prosiguiendo la persecución. Y dijo a los hombres de Sucot, dadme por favor pan para la gente que me sigue, porque están cansados y estoy persiguiendo a Sebat y a Salmaná, reyes de Madián. Contestaron los jefes de Sucot, ¿acaso los puños de Sebat y Salmaná están ya en tu mano para que demos pan a tu tropa? Gedeón respondió, por eso cuando entregue Yahvé a Sebat y a Salmaná en mi mano, azotaré vuestras carnes con espinas del desierto y con cardos. De allí subió a Fanuel y les habló de la misma manera. Mas los hombres de Fanuel le respondieron del mismo modo que los de Sucot. Dijo también a los hombres de Fanuel, cuando vuelva yo en paz derribaré esta torre. Sebat y Salmaná estaban en Carcor y su ejército con ellos unos 15.000 hombres. El resto de todo aquel ejército de los hijos del oriente, habiendo perecido ya 120.000 hombres que llevaban espada. Gedeón subió por el camino de los nómadas al oriente de Nova y Jetba y derrotó el campamento, pues el ejército no temía peligro. Huyeron Sebat y Salmaná, mas él en la persecución prendió a los reyes de Madián, Sebat y Salmaná, e hizo temblar a todo su ejército. Entre tanto Gedeón, hijo de Joás, volviendo de la batalla por la subida de Eres, prendió a un muchacho de los habitantes de Sucot. Le interrogó y éste le apuntó los nombres de los jefes de Sucot y sus ancianos, 77 hombres. Llegados los hombres de Sucot, dijo Gedeón, ved aquí a Sebat y Salmaná con motivo de los cuales me zarasteis diciendo, ¿acaso los puños de Sebat y Salmaná están ya en tu mano para que demos pan a tus hombres cansados? Tomó entonces a los ancianos de la ciudad y espinas del desierto y cardos, y con estos dio una lección a los hombres de Sucot. Arrasó también la torre de Fanuel y dio muerte a los hombres de la ciudad. A Sebat y a Salmaná les dijo, ¿cómo eran los hombres que matasteis en el Tabor? Contestaron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de un rey. Replicó Gedeón, eran mis hermanos, los hijos de mi misma madre. Vive Yahvé que no os mataría si les hubieses conservado la vida. Luego dijo a Jeter, su primogénito, levántate, mátalos. Pero el joven no sacó la espada por temor, siendo como era un joven. Entonces dijeron a Sebat y a Salmaná, levántate tú y danos el golpe, porque como es el hombre, así es tu fuerza. Se levantó Gedeón y mató a Sebat y a Salmaná y tomó las lunetas que se hallaban al cuello de sus camellos. En esta parte, Gedeón ya lleva toda la fe y la confianza en el Señor. En el camino encuentra a Sucot y a los reyes en la tierra de Sucot y a los de Fulna, a quienes les pidió que les ayudara, pero ellos le negaron la ayuda. Mas en ese momento se veía eso que dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? Eran los momentos de conquista del Señor. Eran los momentos de la promesa del Señor entregándole la tierra a su pueblo elegido. En ese momento
Estaban, como dice, en guerra y en lucha. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Hoy el Señor sigue con la misma metodología. O sea, en el sentido, ¿estás conmigo o estás contra mí? La diferencia es que ya Dios no ha mandado a levantar la espada, ni ha mandado a hacer guerra, porque eso ya los tiempos de conquista se pasaron y se acabaron. Hay que ver que durante todos los tiempos de la humanidad han habido tiempos que situaciones que el Señor antes iba dando, pero ya después cortó. Por ejemplo, la situación en que antes los hombres podían tener varias parejas para poder procrear y expandirse. Ya eso lo quitó. Ya. Cada cierto tiempo el Señor, pues dependiendo lo que se vaya presentando, va cambiando las cosas. Mira que antes existía el ojo por ojo y el diente por diente. Bueno, todo eso lo fue quitando el Señor. Entonces ahora la parte de que están conmigo, están contra mí, todavía persiste, pero a nivel espiritual. El que no está con el Señor espiritualmente está contra el Señor. ¿Y qué es lo que pasa y sucede? Perecen espiritualmente. Y una persona que perece espiritualmente es una persona que no vive en paz. Es una persona que no es feliz. Es una persona que no descansa feliz. Mira, hay tantas personas que duermen pero dicen no puedo descansar, no puedo tomar el sueño, paso de largo de noche, no tienen tranquilidad. Entonces, en cambio, cuando tenemos la gracia del Señor, nosotros podemos tener la paz, la tranquilidad, el regocijo, el gozo, el amor, ¿sí? Que son cosas supremamente importantes, es un tesoro invaluable que las personas no tienen, muchas personas no tienen, porque ellos no han perseguido ellos, ni esperan eso. Entonces, es importante decir y que sepan todos, o estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Este mundo está dividido en dos, o estamos en la luz o estamos en la oscuridad. ¿Ustedes conocen algún lugar, alguna situación donde hay una sombra entre la luz y la oscuridad? O hay oscuridad o hay luz. Usted no puede decir, es que aquí hay un espacio entre la luz y la oscuridad. Ese espacio entre la luz y la oscuridad no existe. O hay luz o hay oscuridad. Así es el mundo. O estamos en la luz o estamos en la oscuridad. Los únicos que andan en mediatintas es el hombre. Pero para efecto de la salvación son aquellos que verdaderamente han tomado determinación total en su corazón y de Dios. Esos son los que podrán heredar el reino de los cielos. Heredar el reino de los cielos. Entonces, tenemos que tomar la determinación. Tenemos que sentirnos totalmente seguros. Si ya nosotros tomamos la determinación de seguir al Señor, tiene que ser hasta la muerte, bajo todas las consecuencias que eso tenga que sufrir. Pero ya nosotros tenemos que ser, como dice, tomar nuestra determinación en la vida. Con quién estamos, hacia dónde vamos y para qué vamos. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿yo para qué nací en esta vida? Es más, hay personas que hoy te dicen, es que yo no sé ni para qué vine a este mundo. Hay gente que va a charlas y demás para que le digan que cuál es el objetivo de su vida en esta tierra, que quieren saber para qué nacieron en este mundo. Y esta cantidad de gente en el mundo que está lejos de Dios se comienza a hacer esa pregunta. Y ellos mismos muchas veces dicen que no saben hacia dónde van, que cuál es su objetivo en la vida, que no saben qué hacer con la vida. Bueno, el que está en Cristo y en Dios sí sabe. Nosotros tenemos claro un objetivo. Tenemos claro que nosotros todo lo que hacemos es buscar que ir a ese lugar y estar con Él. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro objetivo. Tenemos claro la meta en la vida. Tenemos claro el objetivo.
Y en esa meta y en ese objetivo que tenemos claro, tenemos ciertas cosas que hacer para lograrlo y para llegar. Dar el buen combate, como dice Pablo, hay que dar el buen combate. Hay que hacer la carrera, hay que terminar la carrera. Porque también sucede que hay muchos que comenzaron la carrera y se quedaron a mitad de camino. Y aunque tú hayas caminado el 80% y te perdiste en el 20%, pues te perdiste. Lastimosamente, esta es una carrera hasta el final. Y eso hasta que derrotes totalmente ¿al qué? Al enemigo. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el final. El Señor no dijo, te voy a reconocer una parte de lo que hayas recorrido, no. Porque tú puedes coger y perderte estando avanzado un gran recorrido. Hay que perseverar hasta el final y el final es hasta el día de la muerte. No piensen ustedes ni crean ustedes, como muchos, que entonces dejé de correr el 20%, entonces ahora con las Eucaristías y las misas que otro me hace, entonces voy a completar, porque esa es la mentalidad que tiene las personas. Ay, voy a comenzarle a ayudar a pagar misa para completarle ese 20% que le faltó. Pues eso no resulta así. Ese 20% lo condenó. Porque el Señor es hasta el 100%, hasta la meta y el final. No puede venir que toda la vida fue un hombre de oración, de familia, y resulta que el día de mañana se separó de la esposa, se fue a vivir con otra, vive en adulterio. Ahí te quedaste, te perdiste en ese 20%. Como dice uno por ahí, 40 años de matrimonio, y ya entonces ahora se separó y se fue a vivir, o no se separó, vino y se consiguió otra y dejó a la mujer y se fue con la otra. Ese 20% no te va a dejar entrar. Y no creas que yo mandando a hacer oración voy a restablecer y anular ese 20%. Como les están haciendo creer a muchos. Que con esas oraciones pagas tú vas a poder restablecer ese 20%. Pues no. Estoy poniendo ejemplos con números como para dar a entender. Entonces, no tengan esa mentalidad. Si usted es una persona que verdaderamente quiere heredar el reino de los cielos, tiene que caminar hasta el final. Pasar la línea, el final. Usted tiene que estar, como dice por ahí, como el caballo cochero, con la vista al frente sin mirar a los lados, porque esa fue la recomendación que dio el Señor. Dijo, no mires ni te detengas en ningún lugar. Cuando vamos en la meta y en el camino, no te detengas a hablar con extranjeros, ni te detengas en reuniones pendencieras, ni te detengas a hablar con el que no te edifica, ¿ya? Porque vas en una misión. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros somos gitanos en esta tierra. Me encanta una canción de esas que canta alguien, que se llama Rubén Darío Ollo, se llama Peregrinos. Me gusta eso. Dice, nosotros somos peregrinos en esta tierra, nosotros estamos de paso. Y las personas viven y luchan como si se fuesen a quedar aquí. No, nosotros no somos de esta tierra. Recuerden que nosotros vamos para otra tierra. Aquí estamos de peregrino. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener. Y por eso es que muchas personas, como no tienen conciencia de esa mentalidad, es que se matan por un terreno, se matan por una casa, se matan por una fortuna. Y como dice, hay palabras que dicen que son muy ciertas, pero no les prestan atención. Eso no te lo vas a llevar a la tumba. Eso no te da felicidad. Y allí pelean, se matan y de todo, y son infelices. ¿Por qué? Por eso. Eso nada. Por eso es que el Señor dice, nada, ve y vende todo lo que tienes y ve y sigue. Tienes que ir ligero. Muchas personas no llegan al final. ¿Por qué? Porque van muy cargados a esa carrera y se cansan en el camino. Y pendiente a lo que tienen, pues ahí se cansan y se quedan a mitad de camino. Y comienzan todos esos apegos, todas esas luchas, todas esas codicias. Pues va matando la gracia, va matando la luz.
Lo mejor es estar ligeros. Lo mejor es estar despojados. Así como cuando tú vas de algo pasajero que tú vas rápidamente, así. Cuando tú vas a una ciudad que no es la tuya y tú vas de paseo, ¿cómo te sientes tú? Tú sabes que simplemente vas ahí pasajero, disfruta, pero tú no vas en la mentalidad de luchar ni pelear nada allá ni quedarte allá. Bueno, así tenemos que tener nosotros la mentalidad todos los días. Aquí en la tierra nada es nuestro, ni nada de eso debemos luchar. Porque primero nada de eso te lo vas a llevar y nada de eso te lo puedes llevar. Entonces no tiene sentido que puedas perder la gracia, la comunión con Dios muchas veces por perder. Qué bueno que tú puedas conseguir muchas cosas, pero que eso no te aleje de poder tener la comunión de Dios. Porque entonces tú me dirás, entonces yo tengo que vivir como pobre. No necesariamente. Pero si a ti la riqueza te hace daño, sí tienes que soltarla. Mucho lo siento, vive mejor como pobre. Ahí se aplica cuando el Señor dijo, si tu ojo te hace caer, sácatelo. Si tu mano te lleva a la condenación, arráncatela, córtatela. Si tus piernas te van a llevar a la condenación, mejor córtatela. Es mejor que entres mocho y manco antes que perderte. Lo mismo, si tú eres una persona que el dinero no lo aparta del reino de los cielos, maravilloso. Disfrútela y sépala aprovechar, haciendo lo correcto. Siempre y cuando lo obtengamos dentro de lo correcto. Porque esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Cómo nosotros obtenemos la riqueza. ¿Ya? A mí me parece maravilloso ese tipo de personas que han conseguido tantas cosas y no, para no irnos muy lejos dentro de la comunidad, hay personas que uno se da cuenta, mira, sin apartarse de las cosas de Dios con un trabajo esforzado. Mira, ahí hay personas que, por ejemplo, son, bueno, comencemos por el ejemplo de Francisco, es un mesero, persona que fue mesero, que no estudió, no fue profesional y mira, todo, él tiene su casa, le dio a sus hijos, tiene otras propiedades, tiene su propia finca, tiene carro. Y eso no lo ha apartado de las cosas de Dios. Uno dice, bueno, maravilloso. Eso es lo que uno tiene que poner a pensar. Si eso que yo tengo, estoy consiguiendo, lo sé administrar sin que eso me tenga que a mí sacar de las cosas del contexto divino de Dios, sin sacarme del camino de Dios, pues usted va bien. Pero si usted sabe que esa persona, que ese trabajo, que ese negocio, que esas situaciones lo están apartando de Dios, es mejor que usted se quede pobre. Es mejor que se quede pobre antes que perderse el reino de los cielos. Porque dijo el Señor en su palabra, ¿de qué les sirve que ustedes se ganen el mundo? ¿De qué les sirve a ustedes ganarse el mundo y perderse para el reino de los cielos? Hay que comenzar a ser inteligente. Porque los que son niños son los que piensan inmediato. Son los que piensan lo inmediato. Cuando tú eres adulto y evolucionas, ¿qué dices tú? Ya tú piensas sobre lo venidero. Y eso es lo que sucede todavía, que a veces hay muchas personas que son como niños espirituales. A veces todavía están de alimento, de leche. Y hay un momento que ya debemos pasar al alimento sólido. Y entonces ya nuestra perspectiva cuando tú eres adulto, así también cuando tú eres adulto espiritual, tú ya te centras en eso, es en lo venidero, en lo que está allá. Y vives conforme a eso. Entonces eso es importante que nosotros lo meditemos y siempre lo tengamos presente. Tengamos presente para cada uno de nosotros. Entonces, mira, Gedeón vino, les mostró con la confianza y la fe que ya tenía puesta en el Señor por lo que había visto, les dijo que los tomaría y vino y que hizo y el Señor lo entregó en las manos de Gedeón, mostrándole la compañía de Dios a Gedeón, porque Gedeón se entregó al Señor totalmente. Y así sucederá con nosotros. Si nosotros nos entregamos totalmente, la compañía del Señor irá con nosotros.
La compañía del Señor irá con cada uno de ustedes, siempre y cuando tengan la entrega al Señor. Dicen entonces el versículo 22, los hombres de Israel dijeron a Gedeón, reina tú sobre nosotros, tú, tu hijo y los hijos de tu hijo, ya que nos has librado del poder de Madián. Gedeón le respondió, no reinaré yo sobre vosotros, ni reinará mi hijo sobre vosotros. Yahvé sea quien reine sobre vosotros. Vea eso. Importante esa expresión y ese discernimiento. Porque eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Que el que en realidad es nuestro rey, el que nos debe gobernar, nuestro líder, hoy sería que muchas personas a veces están buscando que un líder, no. El único líder es el Señor. El único pastor es el Señor. El que es el guía nuestro es el Señor. Por eso no busquemos nada en los hombres. Por eso el que debe reinar y el que debe ser el rey y el gobernante es el Señor. Y Gedeón les dio una expresión muy acertada, tanto para ese tiempo como para este tiempo. Le digo, no debe reinar ningún hombre sobre vosotros. Quien debe reinar es el Señor. Y hoy es así. ¿Por qué hoy hay tantos problemas a veces en los países y guerra? Porque no gobierna el Señor. Porque no le dan espacio para gobernar el Señor. ¿Ya? ¿Por qué tenemos tantos problemas en nuestro país y todo eso? Porque hemos sacado a Dios de las instituciones. Porque hace unos 30, 40 años atrás, en las cortes constitucionales, los jueces eran personas que eran temerosas de Dios. Porque en el Congreso habían personas temerosas de Dios. Antes existían congresos que a veces abrían con oraciones. Hacían eucaristías. Antes había en los colegios también, en las universidades. Todo eso lo fueron sacando. Entonces creen que las cuestiones de Dios simplemente es un espacio allí como de relleno, ¿no, Señor? Entonces no ven como las enseñanzas de Dios como algo que pueda ayudar. Y claro que sí. Las enseñanzas de Dios son las más propicias para que el hombre pueda aprender. Entonces, dice Gedeón, ya no soy yo, Yahvé sea quien reine sobre vosotros. Y les añadió Gedeón, yo voy a pediros una cosa, y es que me dé cada cual un zarcillo de su despojo. Pues los enemigos llevan zarcillos de oro por ser ismaelitas. Mira que, ¿quiénes eran ellos con los que peleó? Eran aquellos que eran de la descendencia de Ismael, pero ya no adoraban al Dios de Israel. Porque hay algunas personas que alguna vez en la vida han preguntado, pero Israel con esas personas, esos pueblos con que pelearon, o sea, ¿de dónde nacieron esos pueblos? Quiere decir que la creación no fue Adán y Eva, ni Caín, ni Abel, ni ellos, sino que aparecieron otra creación por aparte, porque pelearon. No es así. Tristemente, muchos de los que aparecieron de los primeros que creó Dios, se fueron apartando de Dios. Mira que está diciendo que estos son descendientes de los ismaelitas. Y esos fueron creciendo. Y recuerda que Ismael fue aquel que Dios le dio también parte de la herencia. El Señor lo bendijo por ser hijo de Abraham. Pero lo apartó. Le dio una herencia y se fue. Porque Isaac era de la promesa. Entonces, con pasando el tiempo, fue formando su tribu, fue formando su nación, fue formando su gente. Y con el tiempo lo que hicieron fue, en vez de afianzarse en las enseñanzas de Dios, ¿qué pasó? Se alejó de Dios y lo más probable es que el enemigo lo sedujo
y los llevó a la idolatría de esos demonios, de esos dioses ajenos, dioses extraños, porque aquí está diciendo los ismaelitas. Entonces, no es que si alguna vez le lleguen a decir, pero entonces ¿dónde aparecieron todo eso? Todos esos aparecieron, era, como dijo Juan en las cartas de Juan, estaban entre nosotros, pero no eran de los nuestros. O sea, salieron de los nuestros, pero se apartaron. Todo esto con los que luchó Israel salieron, de alguna forma eran descendientes de algunos, pero se apartaron de Dios grandemente, renunciaron a Dios y decidieron adorar a otro Dios. Y eso en ese momento para Dios era fatal, que adorasen a esos dioses ajenos, sobre todo que son demonios. Sobre todo esos que son demonios. Es para que ustedes sepan dónde aparecieron todos esos con los que peleaban, que no eran otra creación que haya aparecido. Dice entonces aquí, ellos respondieron, con mucho gusto te lo daremos. Tendieron pues un manto y cada uno echó un zarcillo de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que había pedido de 1700 siclos de oro, sin contar las lunetas y pendientes, ni los vestidos de púrpura que los reyes de Madián llevaban, ni los collares que se hallaban al cuello de sus camellos. De esto hizo Gedeón un efod y lo depositó en su ciudad en Ofrá. Y todo Israel cometía allí idolatría con ese efod, lo cual vino a ser un lazo para Gedeón y su casa. Así fue humillado Madián ante los ojos de Israel y no volvió más a levantar cabeza. Y tuvo el país en los días de Gedeón un descanso de 40 años. Tuvo un descanso de 40 años. El efod, para los que se preguntasen qué es el efod, es como un objeto de culto. Que no es como el que utilizaban los sacerdotes, no es como el ornamento sacerdotal que habla en el libro de Éxodo. No. Es como un objeto de culto que, mira que el cual tendieron el pueblo de Israel a cometer idolatría. Y fue causa de ruina de algunos. Entre ellos metió, como dicen, gran problema a Gedeón. Partió después Jerobaal, hijo de Joás, y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos. Vea, tuvo Gedeón 70 hijos. En ese momento podían tener varias esposas. Tuvo los 70 hijos, pero con varias esposas. Todos nacidos de él porque tenía muchas mujeres. En ese tiempo era permitido. También una de sus mujeres secundarias que estaban en Siquén le dio un hijo al que puso por nombre Abimelech. Murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue enterrado en la sepultura de su padre Joás, en Ofrá de los hijos de Abiezer. Muerto Gedeón, los hijos de Israel volvieron a fornicar tras los Baales y se pusieron a Baal Berit por Dios suyo. No se acordaron los hijos de Israel de Yahvé su Dios, que los había librado del poder de todos sus enemigos a la redonda. Tampoco usaron de piedad con la casa de Jerobaal Gedeón por todo el bien que le había hecho a Israel. Que después de 40 años que el Señor les había dado paz, tranquilidad, por fin después de esos 40 años pudo el enemigo forjar y llevarlos, trabajarlos para llevarlos otra vez a la idolatría. El trabajo siempre será el enemigo. Por eso, si tú hoy, tu casa, tu familia, hoy goza de la tranquilidad, no creas que el enemigo se ha ido totalmente. Él te está estudiando.
te está examinando. Si tú permaneces firme, vencerás y llegarás al final. Pero si tú das espacio, recuerda que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, como les dije, la cosa es hasta el final, todos los días, todos los segundos y todos los minutos de tu vida, de lo que te quede de vida, que no sé cuántos años sean o cuántos días sean, solo Dios sabe. Cada minuto de tu día, cada minuto, cada segundo que respires, siempre allí, meditando y suspirando en la obra de Dios. Porque te aseguro que Él está con toda esta cantidad de demonios y espíritus, están buscando siempre que planeando debilitarnos. Y para eso les utiliza la estructura humana y utiliza la estructura espiritual. La estructura humana, pues con todo esto que vemos, entonces ahí tenemos todo esto que estamos viendo, las películas, el cine, que eso lleva, los movimientos que hay entre jóvenes, la música, todas estas cosas que influencian negativamente y que llevan a que las personas tengan pensamientos no gratos a Dios o acciones o tomen determinaciones en su vida no gratas a Dios, son movimientos humanos que el enemigo los ha dañado en su corazón y los ha llevado a eso. Entonces utiliza a los hombres ¿para qué? Para comenzar a cambiar y a formar. Entonces crea, el enemigo ha sido, pues son 10.000 años trabajando contra el hombre. Pues ahí va ¿cómo es que? Diseñando la forma de cómo trabajar, de cómo hacerlo derribar. Por eso no podemos subestimarlo. Recuerden que él tiene 10.000 años conociendo el movimiento del hombre año tras año, siglo tras siglo. Él sabe por dónde es. Pero también está claro que mientras tengamos la gracia, podemos nosotros ¿qué? Vencer. Y nosotros con respecto al Antiguo Testamento, los antiguos, tenemos una gran ventaja, que tenemos el Espíritu Santo. Antes no, tenemos nosotros esa gran ventaja. Entonces es muy importante que nosotros no espabilemos, no nos descuidemos, ni a la derecha ni a la izquierda. Si nosotros estamos cada vez más metidos en las cosas de Dios, menos espacio tenemos ¿para qué? Para que el enemigo nos engañe. Si nos alejamos cada vez más de esa gente que no nos edifica, menos espacio para que nos cambien la forma de pensar. Si nos alejamos de todo aquello que no edifica, mucho mejor para no dejarnos contaminar. Entonces, como dice la palabra de Dios, muchas cosas yo puedo hacer, pero no todas son convenientes. Yo puedo ir a un baile y puedo ir a bailar a una fiesta del pueblo. Tú puedes ir y eso no es pecado que vayas a una fiesta. Pero como dice uno, si te puedes suprimir de eso, no le des espacio. No estoy queriendo decir que el hecho de ir es pecado, no es pecado. Pero uno dice, si te puedes mejor, suprime eso. Ay, entonces mi vida va a ser tan monótona y aburrida. Pues te aseguro que no. Puede ser monótono, pero no aburrida. Porque en las cosas de Dios y con el Espíritu, nada es aburrido. Porque Dios nos da el gozo, la esperanza y todo eso. Yo no recuerdo haberme dicho un día sentirme aburrido por decir las cosas de Dios. Una de las cosas de Dios y estando con Dios no se aburre. Uno se siente esperanzado, con gozo. Es más, uno no tiene riqueza, pero uno se siente rico. Yo no sé si han tenido ustedes esa sensación de sentirse ustedes especiales, amados. De sentirse ustedes que a pesar que no tenemos nada, somos personas especiales. Porque Dios nos ha hecho especiales. Entonces miren qué importante es. No dejarle espacio. Siempre con los ojos abiertos.
ni a la derecha ni a la izquierda. Porque ya hoy el enemigo está tan avanzado que está dentro de las cosas, como dice, está el enemigo predicando, está el enemigo creando iglesias, el mismo enemigo ha creado iglesias, el mismo enemigo les está predicando, el mismo enemigo les está dando muchas cosas para que se dejen envolver, el mismo enemigo está hasta entregando, como dice la Sosa. Entonces hay que tener mucho cuidado, no dejarse engañar, tener siempre presente el discernimiento para no dejarnos engañar ni seducir, sobre todo contra todos esos engaños sutiles que están, como digo hoy, porque con la misma palabra de Dios nos está engañando tan sutilmente. Por ejemplo, en estos días hablaba con un primo que es evangélico y estábamos hablando de la situación de un amigo de infancia dolorosa en el sentido de que él se casó, él se casó por la Iglesia Católica. Bendito sea Dios que se casó por la Iglesia Católica. Bueno, cuando se casó, mi primo todavía no era evangélico, pero era ese amigo, fue ese amigo vecino de él de la infancia, que era como un hermanito de él, y pues era amigo aquí del barrio, y pues también fue un gran amigo de infancia, y la mamá de él es muy amiga de mi mamá. Entonces nos enteramos que se va a separar, tuvo un problema familiar, la esposa como que anda con otro, él se dio cuenta. Bueno, en fin. Para resumir el cuento, entonces, yo dije, bueno, qué triste, bueno, él se va a quedar solo, ya no va a poder que esa situación que la vive así, tiene que hacer es quedarse así un tiempo solo y orar para que ella cambie. Dice, pero ¿por qué tiene que quedarse así? Dice, porque es que ya no se puede volver a casar. Bueno, no se puede volver a casar por la católica, pero ya en la evangélica se puede casar nuevamente. Válgame Dios lo que ha dicho. Imagínense ustedes. Yo le dije, no, ¿cómo así? Y dije, es que eso no lo dice la Iglesia Católica, porque me dice, no, pero es que eso lo dice tu iglesia. No, señor, eso no lo dice la iglesia, eso lo dice la Biblia. La Biblia es la que dice, el Señor nos enseña que aquellos que se separan de su esposo o de su esposa y se casan, cometen adulterio. Y no hay causal para ello. Que tú puedes recibir el acta tú puedes dar el acta de repudio, divorcio, en caso de que sea justificado, pero eso no quiere decir que tú te puedes volver a casar. Y entonces él se va a quedar así. Él tiene que pedirle a Dios, es que tiene que entregarse a Dios, y el día de mañana él puede volver con ella. Y se echaron a reír. Bueno, casos han sucedido y muchos han vuelto con su pareja después de muchos años y Dios los ha transformado y han habido testimonios grandiosos. Claro que si él nunca ora, nunca va a suceder eso y va a vivir conforme a eso. Entonces, mira la mentalidad que hay en muchas de las personas. Una mentalidad de donde ya tú sepárate y consigues. Y le asesoró otra mujer que se había separado y le estaba asesorando en el proceso, y esa otra mujer ya tiene otro hombre con el que vive que no es su esposo. Entonces mira cómo se vuelve una cadena de quiénes son los que te aconsejan y te orientan a ti. Y las personas te están orientando es para qué, para la perdición. Tristemente tú vas donde los pastores, mira, están diciendo eso, que tú tienes la opción de volverte a casar. Y yo le dije, y cuando tú vas no te dicen que es hasta la muerte. Sí, y entonces. Ah, pero ay, si te vas a quedar así. Tú hiciste una promesa hasta la muerte. Ah, que no es justo quedar así. ¿Tú crees que un Dios de misericordia te hizo una propuesta hasta la muerte? Y usted no fue obligado. Cada quien va consciente, por eso es importante saber escoger. Y ante Dios es ese y esa hasta la muerte. Y eso no lo ha cambiado Dios, eso lo cambiaron los hombres. Entonces, estamos hoy en manos del enemigo que nos está predicando, pero nos está predicando para condenarnos. Y así como esas personas que dicen que son evangélicas, que son protestantes, que leen la palabra de Dios, están equivocadas. Así también como hay sacerdotes que nos llevan y están equivocados, como hay pastores. Entonces uno dice, wow, estamos viviendo en medio de una confusión y equivocación, es cierto.
pilla, pero no la congela. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quiénes tenemos al frente? ¿Quiénes nos están rodeando? De lo que escuchamos. Por eso es que nosotros también tenemos que leer la palabra de Dios. Por eso estamos aquí edificándonos en la palabra de Dios. Para que nosotros conociendo uno dice, pero es que estamos leyendo el Antiguo Testamento. Mira, todo esto que me he leído del Antiguo Testamento nos ayuda a entender mucho más la situación del Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento no está desligado del Nuevo Testamento. Es una historia lineal. Porque es el mismo Dios. Y hay que saber entender ese Dios para no dejarnos engañar. Y aquí leyendo la palabra de Dios nosotros vamos aprendiendo para no dejarnos engañar. Porque hay tantos astutos engañadores que hoy han creado púlpitos y ahí están enriqueciéndose a costilla de los engaños. Lo peor es que se enriquecen y los tienen engañados. Y lo peor de todo es que van y le pagan y le dan dinero. En estos días estaba viendo un espacio de una iglesia, un video de una iglesia donde sacaron a una persona porque descubrieron que esa persona iba pero no estaba diezmando. Y le pidieron que no podía asistir más a la iglesia. Imagínense cómo está la codicia del hombre, esa entrega y ese amor por la obra de Dios. Que si tú no pagas y no das diezmos, no puedes estar aquí. ¿A dónde hemos llegado? ¿Cómo los tiene el enemigo? ¿Qué? Su Dios es el dinero. Ese es el Dios hoy de los pastores. Ese es el Dios hoy de muchos predicadores y sacerdotes. El Dios dinero. Como es el Dios de muchos hombres y mujeres. Y ese Dios es temporal y les da gusto y placer. Pero recuerden que es temporal. Así que ustedes deciden si se quedan con el Dios dinero o si se quedan ustedes con el Dios eterno. Bueno, aquí terminamos en el día de hoy este capítulo número 8 del libro de Gedeón. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.